La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La Biblia enseña que el cristianismo es como una milicia, o sea, es una guerra espiritual que se está librando en la tierra. Y hay muchos pasajes de la Biblia que hablan sobre eso. Y quiero mencionar uno que es de los más comunes y que trae una gran revelación que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10 en adelante. Y mira lo que dice la Biblia. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y es interesante lo que aquí nos dice la palabra de Dios. Esta guerra espiritual de la que estamos hablando no es con los seres humanos, sino es contra los principados y potestades, que son las fuerzas del enemigo que están batallando contra la humanidad. Recordemos que hay dos poderes que rigen este mundo. Está el poder de Dios, que es el poder de la bendición. La Biblia dice que toda dádiva buena y todo don perfecto desciende de Dios. Pero está también el poder del enemigo, dice la Biblia, de Satanás, que solo viene a hurtar, matar y destruir. En palabras simples, todo lo bueno viene de Dios, todo lo malo viene del enemigo. Y estamos nosotros los seres humanos en medio de esa gran batalla espiritual. Hay personas que piensan que Satanás y que los demonios es un mito, que es un invento de los religiosos o una fábula, pero la Biblia enseña que realmente Satanás es real. Jesús tuvo encuentros con el enemigo, echó fuera a los demonios que poseían las personas. Y aún en nuestros días, en muchos lugares hemos visto liberación de personas endemoniadas, donde los demonios se manifiestan, hablan, etc. Así que sabemos que hay una guerra espiritual contra las huestes del mal y que Satanás es real y los demonios están activos, confirmando lo que la Biblia nos enseña, que tenemos esa lucha espiritual en este mundo. Y Satanás opera de diferentes formas. Los demonios no tienen cuerpo, así que utilizan a veces a los seres humanos para manifestarse, para entonces poder hacer esos ataques con las tentaciones, etcétera, o con situaciones para afectar las situaciones en el mundo. Hay personas que son poseídas por el demonio para traer mal a los otros. Las personas que matan a otros, que hacen daño, son poseídos por los demonios para actuar de esa forma. Claro, ellos tienen su responsabilidad porque le dan lugar al enemigo. Abren las puertas al enemigo y el enemigo entra entonces en sus vidas y los posee para hacer daño a las demás personas. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero Satanás también opera de diferentes otras formas, porque en el caso de Job, dice la Biblia, que el enemigo lanzó vientos contra ímpetus, algo como tormenta sobre la casa donde estaban los hijos de Job y se cayeron y murieron, o envió fuego, indujo a ejércitos a venir a destruir lo que Job tenía, etc. O sea, Satanás opera de diferentes formas y tiene cierto poder, aunque es un poder limitado, pero tiene cierto poder para actuar en situaciones también adversas contra los seres humanos. Y eso no podemos negarlo, no podemos negar
las maquinaciones de Satanás. Por eso, de hecho, dice la Biblia, no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Tenemos que entender que si estamos en esta tierra, tenemos esa batalla espiritual. Es una batalla por la salvación de las almas, por la salvación de cada individuo. El enemigo también lanza, dice la Biblia, que el enemigo lanza dardos de fuego a la mente para atraer tentaciones, etc. Cuando una persona está alejada de Dios, vive bajo el reino de las tinieblas, y Satanás tiene control, en cierto modo, de esa persona. Pero cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador personal, la Biblia dice que Dios lo traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces, una persona que sirve a Dios está bajo la potestad de Dios y el Señor lo protege y lo cuida y no permite que el enemigo toque su vida. Y si permite alguna situación, es para él glorificarse, porque la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y Dios a veces permite circunstancias, pero es para él glorificarse en nuestra vida. Y nosotros tenemos que entender eso. Lo importante es que nosotros busquemos a Dios, que estemos fieles a Dios. Y si estamos fieles buscando al Señor, no tenemos que tenerle miedo al enemigo, ni a los demonios, nada de eso, ni a los hombres tampoco. Tenemos que confiar plenamente en Dios, porque la Biblia dice, mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Y la Biblia dice que Dios nos ha dado poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Y es algo que hay que entender, que no podemos tenerle miedo ni amedrentarnos con los ataques del enemigo. No, nada de eso. No tenemos que confiar que Dios está con nosotros. Somos su pueblo y Él nos ha dado autoridad. De hecho, la Biblia enseña que los creyentes tenemos autoridad sobre todos los demonios y toda fuerza del enemigo, y en vez de nosotros tenerle miedo a Satanás y a los demonios, son Satanás y los demonios los que tienen que tenerle miedo a nosotros, porque nosotros tenemos a Cristo y Cristo es superior a todos ellos, y Dios nos protege y tenemos autoridad para echarlo fuera. El enemigo no puede tocarnos, pero nosotros sí podemos echarlo fuera, porque la Biblia dice, los que creen en mi nombre echarán fuera a los demonios. Y tenemos que entender eso y creer eso, y cuando nosotros creemos eso, vemos la gloria de Dios en nuestra vida. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, teniendo esto en mente, tenemos que entender que hay momentos y situaciones en las que el enemigo va a tratar de afectarnos, va a lanzar esos ataques. La Biblia dice, por ejemplo, Pablo dijo, he peleado la buena batalla, como dijimos, esta es una batalla espiritual y no es que vamos a tener en nuestra mente constantemente estar en una psiquis de que por ahí está el enemigo, que hay que tener cuidado, no, nada de eso. Confiamos en el Señor y además si está por ahí, bueno, que esa es su prerrogativa, pero nosotros estamos con Cristo y hay ángeles a nuestro alrededor que nos protegen y nos cuidan y no tenemos que tenerle miedo a nada de eso. No hay que vivir con esa psiquis, ¿verdad?, de persecución de los demonios. Al contrario, ellos son los que tienen que estar preocupados, no nosotros. Pero sí también no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Tampoco podemos ser ingenuos pensando que el enemigo pues no va a estar de vez en cuando lanzando ataques. Sí. Y especialmente cuando nosotros estamos en su voluntad, estamos buscando a Dios, bueno, el enemigo va a lanzar ataques, va a lanzar dificultades para tratar de desviarnos, para tratar de, podemos decir, como decimos, molestarnos un poco. Pero nada de eso nos debe, como dije, amedrentar ni desenfocar, que es lo más importante. Nosotros tenemos que mantener nuestro foco en la voluntad de Dios. Y cuando nosotros estamos buscando a Dios, y especialmente cuando nosotros estamos atacando al enemigo, nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos adorando al Señor, buscando al Señor y también ganando almas para el reino de Dios. Estamos predicando la palabra, estamos arrebatando vidas del territorio de Satanás, echando fuera a los demonios, orando por los enfermos. O sea, estamos atacando el enemigo, pues obviamente el enemigo va a tratar de contraatacar. Hay gente que el enemigo los deja quietecitos, porque están en la iglesia, pero no son una amenaza del enemigo. Y cuando hay gente así, que no son amenazadas del enemigo,
la asigna, porque el enemigo asigna demonios y principados y potestades a las personas y le manda quizás un demonito medio flojo ahí, un bufoncito para que de vez en cuando los asuste, porque hay cristianos que solamente con el diablo hacerle burla los entretiene. Pero cuando tú estás buscando de Dios, cuando tú te propones buscar de Dios, el enemigo no te va a mandar un bufoncito, va a buscar uno de un poquito más rango. Pero eso es bueno, porque quiere decir que tú estás agradando a Dios. Y el Señor también tiene ángeles de más rango que van a estar a tu lado también. Y tú te vas a vestir de la armadura de Dios. ¿Okay? Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Así que no tenemos que tener temor. Cuando estamos atacando al enemigo, es de esperarse, es obvio que el enemigo va a contraatacar. Como dije, sería ingenuo pensar que nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos buscando de Dios, estamos arrebatándole almas, estamos echando fuera a los demonios, estamos orando por los enfermos y Dios está sanando, está obrando, etcétera, etcétera. Estamos haciendo la obra de Dios y que el diablo se va a quedar con los brazos cruzados, que nos va a dar un aplauso, te felicito, qué bueno, sigue haciendo eso. No, eso sería pensar, ¿verdad?, de manera ilógica. No, sabemos que el enemigo va a lanzar ataques, eso es cierto, pero como dije, no tenemos miedo a eso. No tenemos que tener miedo. Nosotros somos guerreros espirituales de Dios, guerreros de Dios. Y tenemos que enfrentarnos con lo que sea. Por eso entonces aquí la Biblia nos dice que como tenemos esa lucha, no podemos ignorarla. Entonces nos dice que debemos vestirnos con toda la armadura de Dios para poder estar firme contra las chanzas del diablo. Y lo que hay que hacer es buscarle a Dios. Eso es todo, simplemente. El evangelio se resume en tú buscar a Dios. Mientras más buscas de Dios, más vas a tener de Dios. Si tú te buscas de Dios, te llenas de Dios, vas a estar lleno del poder de Dios y el enemigo no te va a hacer ni cosquillas, perdonando esa expresión muy puertorriqueña de nuestro país, ¿verdad? No te va a hacer mella. Lo que tienes que hacer es seguir adelante confiando en el Señor. Ok. Así que tenemos que tener esa mentalidad primero, de entender que estamos en una guerra espiritual y como estamos en una guerra espiritual, enfrentarnos a toda adversidad que el enemigo pueda traer. Entonces, como yo he analizado a través de mi vida cristiana, más de 40 años sirviendo a Dios, predicando en diferentes países, en diferentes ministerios, puedes imaginarte todas las veces que el enemigo ha tratado de atacar, de traer situaciones difíciles, adversas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque todo ese tiempo hemos tratado de agradar al Señor y hemos estado siempre en el frente de la batalla. Estamos siempre haciendo la voluntad de Dios, salvando las almas, echando fuera demonios, etcétera, etcétera. Y han venido no sé ni cuántos ataques ya, porque yo no llevo el récord, pero han venido muchos ataques de diferentes formas, unos más sencillos, otros más complicados, otros más grandes, otros muchísimo más grandes, etcétera, etcétera. Pero Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y a veces Dios permite esa situación porque como a Job, Satanás pide a Dios nuestra alma para salvarlo, como a Pedro. Eso es bíblico, ¿ok? El enemigo diariamente va a la presencia de Dios a rendir el informe. Dice allí que va a acusar a los hermanos, los acusa día y noche. Y en esos informes, a lo mejor allá se entera de lo que está pasando o por los principados, potestades y gobernadores que él tiene, pues le dan un informe de lo que estamos haciendo y él se siente amenazado. Y cuando se siente amenazado, pues entonces ordena a las huestes a atacar. En cada región del mundo él tiene huestes espirituales que están como jerarquías sobre cada región y como un ejército, es lo mismo. La Biblia lo compara como un ejército. Y en diferentes lugares, entonces cuando recibe el informe, cuando tú estás ganando almas para el Señor, estás haciendo bendiciones, hay avivamiento, se está moviendo el poder de Dios, eso le llega a los oídos al enemigo. Porque él pasa diariamente recogiendo los informes. Y cuando pasa por donde tú estás, ya le dan un informe, mira, esto está malo aquí. Estas personas están buscando de Dios, estas personas están haciendo la obra de Dios, así que esto está malo para nosotros.
pero está bueno para el reino de Dios. Y el enemigo entonces pide a Dios el alma nuestra para zarandearlo, ¿no? Que nos dé, que Dios permita que Él pueda atacarnos. Pero como dije, no tenemos que tener miedo, porque Dios no nos da una carga que nosotros no podamos llevar. Recuerda que somos su hijo, somos su especial tesoro. Dios lo permite situaciones para bendecirnos más, para ayudarnos a desarrollar, para pasarnos a otro nivel, etc. Y además estamos en una guerra, y en la guerra hay ataque, hay contraataque, un ataque y contraataque, pero nada, no tienes que tener temor. Lo que tienes es que tener una visión espiritual, y por eso estoy explicando todo esto, para que tú tengas una visión espiritual. Yo digo esto, cuando las cosas que ocurren en tu vida no tienen lógica, perdonen esta expresión que yo uso, me huele a azufre. O sea, me huele a que el enemigo está por ahí haciendo de sus travesuras. Pero, como dije, no tenemos que tener temor. Lo que tenemos es que seguir adelante, confiando en el Señor y descansando en su promesa que Él estará con nosotros. Ahora le dice, mayor el que esté en nosotros que el que esté en el mundo, y Jehová peleará por vosotros. Vosotros estaréis tranquilos. Y nosotros así confiando y siguiendo, buscando de Dios. Y si el diablo lanza ataques fuertes, pues hay que simplemente doblamos nuestro ataque. La mejor defensiva, yo digo, y es uno de los lemas de mi vida, es la ofensiva. La mejor forma para contrarrestar al enemigo es atacando. ¿Ok? Algunas personas piensan, no, hay que repeler los ataques con defensiva. No, yo creo que sí, tú tienes que cuidarte, hay que guardarse, hay que cubrir, ¿no?, la retaguardia, pero la mejor forma es atacando al enemigo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Ahí está la clave. Cuando tú te sometes a Dios y resistes al diablo, el diablo se va, porque el diablo es un miedoso en cierto modo, se va a ir, porque él sabe que nuestra fe vence al mundo y vence a Satanás. Así que tú no vivas la vida en defensiva, no, vive la vida en ofensiva. Si el diablo ataca, tú atacas de nuevo. Si el diablo no quiere que tú hagas algo, hazlo más rápido. Si el diablo te dice no predique, predica más rápido. Hazlo más. Si el diablo te dice limítate a esto, no, tú sigue adelante. Porque cuando el diablo lanza un ataque y te dice no debes hacer eso, a veces el diablo dice estás perdiendo el tiempo, no estás viendo los frutos, etcétera, etcétera. Por algo es, ¿no? Porque si no te dejabas quieto. Si el diablo se molesta en lanzarte ese dardo de que tú no estás haciendo las cosas bien o que no estás viendo el fruto, si él toma la iniciativa de molestarse en eso es por algo, porque le está afectando. Claro, él es astuto y sagaz y lo hace de esa forma. Recuerden cuando Adán y Eva, ¿no?, transversó la palabra, y él tiene tácticas para eso. Pero tú lo que tienes que hacer es actuar, buscar más de Dios. El enemigo trata de desanimarnos. Una de las cosas, uno de los ataques más, yo digo, de los favoritos del enemigo es desanimar a la gente. Él crea ese desánimo, lanza ataques y habla a tu mente para que tú te desanimes. No vale la pena buscarle a Dios. Dios no te escucha. No estás viendo la gloria de Dios. Estás perdiendo el tiempo, etc. ¿Para qué? Para que tú te desanimes. Porque el diablo sabe que tú tienes el potencial para vencerlo. Él lo sabe. Él sabe eso más que muchos creyentes. Porque él conoce la Biblia. Imagínate, tantos años. Él sabe. Y él sabe las promesas de Dios. Por eso las utiliza transversando la palabra, porque él conoce la Biblia, lo único que la cambia, ¿no? Él sabe el potencial que tú tienes, él sabe lo que tú puedes lograr. Y a lo mejor Dios te ha hablado en algún momento dado, y ahí había un demonio también por allí oyendo, y se lo mencionó a su superior, y allá saben, y ahí que yo lo visualizo así, hermano, porque uno tiene que entender. Práctico, ahí hay un informe, así como hay informes, ¿verdad?, médicos, informes de gobierno y de trabajo. Yo creo que hay un informe con tu nombre, ahí está el expediente tuyo, y ahí está registrado todo lo que ha pasado en tu vida, y cómo ha sido
tu desarrollo de la vida cristiana. Y el enemigo sabe ese expediente. Y a lo mejor Dios te habló en un momento dado y te dijo que te iba a bendecir en algo, y ya el enemigo lo sabe. Entonces quiere de alguna forma detenerte para que no se cumpla ese propósito de lo que Dios te habló. Y lanza esos ataques de desánimo para que tú te detengas, para que no sigas predicando, no sigas tu ministerio, o para que tú no te desarrolles en la plenitud que puedes, no te esfuerces como puedas. Hablaba con un varón que me decía que a veces el enemigo ha desanimado a muchos ministros y no han visto quizás la realización de lo que han querido y se han desanimado. Y están en la iglesia, están buscando a Dios, inclusive están en el ministerio, pero están apagados, están sin visión, están desanimados, no están dando el máximo porque el enemigo lanzó un ataque en su mente y le creyeron. No podemos permitir que eso ocurra, tenemos que visualizar que detrás de esos pensamientos de desánimo está el enemigo. Y por eso es que al enemigo no le gusta estas enseñanzas, no le gusta esta palabra, porque desenmascaramos el enemigo. A mí no me gusta mencionar mucho al enemigo porque no se lo merece. Y a mí no me gusta darle publicidad innecesaria. No me gusta pagar por publicidad innecesaria. Pero de vez en cuando sí me gusta hablarlo para desenmascararlo, porque sí me gusta desenmascarar al enemigo, porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y esta palabra puede hablar a alguna vida, a algún ministro que me está escuchando hoy en día, o algún hermano que está desarrollando un ministerio. No permitas que el enemigo te desanime. Ora al Señor, lo que hay en tu corazón. Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Déjate llevar por tu corazón. La Biblia dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. Alguna gente está buscando la palabra de Dios en un predicador, o en un profeta, o en un sueño, en una revelación. No, si está en ti, dentro de ti está el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te da una visión. Y lo que hay en tu corazón es un deseo que Dios pone. Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer. Y esa visión que Dios te ha dado, ese deseo de hacer su obra, esa es la voluntad de Dios. Así que encamínate a eso, lo que Dios te ha dado, a desarrollar el ministerio que Dios te ha dado, lo que puedas hacer con el Señor. Y que nada ni nadie te impida la realización de eso. Ni estés buscando por allá, no busques ni confirmación. Hay gente que dice, no, estoy buscando confirmación. Si Dios quiere confirmarte, Él es el que va a buscar los medios para confirmarte, pero que sea lo que Dios te ha puesto. No te dejes de llevar por lo que te diga un profeta o una revelación o lo que sea. No, déjate llevar por lo que Dios te guía a hacer, porque tú tienes el Espíritu Santo y la Biblia dice que el Espíritu es el que nos guiará por todo camino de verdad y de justicia. Déjate guiar por la guianza del Espíritu en tu corazón, que eso es lo más importante, que tú te dejes llevar por el Espíritu Santo lo que Dios te ha dicho y que tú te muevas en base a eso. Cuando tú haces eso, entonces tú tienes un norte claro. Como dije, Dios puede confirmarte por otras personas. Yo creo que Dios habla en estos días, puede confirmarte, pero no busques eso. Si Dios necesita que tú lo sepas, Él lo hace, pero encamínate a cumplir la visión, los propósitos de Dios que pone en tu corazón. Y recuerda, cualquier ataque que venga para desviarte de eso, recuerda, cuando las cosas no tienen lógica, huele a azufre. Así que ten cuidado y no ignores las maquinaciones del diablo. Y concéntrate en la voluntad del Señor. Pero tienes que recordar que el enemigo va a seguir atacando. No te preocupes por eso. Preocúpate por hacer la obra de Dios. Ahora, cuando venga el enemigo a hacer ataque, a atacarte, entonces tienes que tener cuidado y con cuidado contrarrestar haciendo la obra de Dios y no dando lugar al enemigo. Porque a veces el enemigo trata también de ponerte en enemistad con
tu pastor, con un hermano de la iglesia, con tu familia, con tu esposa, tu compañero o tu hijo o lo que sea, alguien que está alrededor tuyo. El diablo trata de poner cizaña entre eso para que se afecte tu relación y no puedes permitir eso. Tienes que discernir que eso puede ser una trama del enemigo para alejarte. La Biblia dice que tenemos que ser solícitos en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Todo lo que quiera tratar de robarte la paz de tu corazón, ten cuidado, no permitas eso. Y aún si puede ser que el enemigo use personas para atacarte, hay personas que atacan a uno, que hablan de uno, que murmuran de uno. No te distraigas, déjalo en las manos de Dios. Bendecid a los que os maldicen, dice la Biblia. Simplemente tú bendice y no permitas que el diablo te desenfoque de lo que Dios tiene para ti. Y dice la Biblia, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todo el mundo. Que en tu corazón no haya raíz de amargura con nadie. No puedes evitar que algunas personas hablen de ti, te lancen ataques. Eso no se puede evitar. Hay una filosofía, un concepto que habla de los tres grupos. Que un tercio de las personas que te conocen creen en ti, no importa lo que pase. Otro tercio te aborrecen. Y hay otros que están en el medio. Entonces, tú no te puedes dejar llevar por los que te aborrecen. Siempre habrá un tercio de personas que no crean en ti o que por lo menos no le interesa. Déjalos quietos. Pero hay un tercio de personas que confían en ti, enfócate en ellos, que te aman, que te apoyan. Y el otro que está en el medio simplemente actúa bien y Dios obrará en cada uno para que te apoye o no. Pero eso que no te incumba, que tú estés entregado a la misión. La vida es saber para qué estamos aquí. Ese es el propósito de la vida, es entender para qué fuimos creados. Una vez tú entiendas para qué fuiste creado, y los creyentes fuimos creados para glorificar a Dios en nuestra vida y para trabajar por su obra, para hacer una obra. No todos serán evangelistas, pastores ni misioneros, pero sí todos serán ganadores de almas, todos son guerreros de Dios. Algo tú puedes hacer para ayudar a otros. Cuando tú descubras el propósito de Dios para tu vida, enfócate en eso y vive tu vida feliz y contenta. No te preocupes por lo que la gente piense, ni haga, ni diga de ti. Preocúpate por lo que Dios piense, haga y diga de ti. Confía en el Señor. Y hay que atacar. Ese es el punto. Una de las cosas que quiero recalcar en esta hora es lo que dije hace un rato. La mejor defensiva es la ofensiva. La mejor forma de vencer al enemigo es aquel verso que cité. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. No le tengas miedo al enemigo, ni a los demonios, ni a sus ataques, ni a sus tentaciones. No, fortalécete en el Señor, en el poder de su fuerza, vístete con su armadura, sometiéndote a Dios. Cada día trata de buscar de Dios. Cuando el diablo ataca, pues tú, pues vamos a buscar más de Dios. Vamos a orar más, vamos a doblegar la oración, vamos a buscarle en ayuno, vamos a adorar más a Dios. Vamos a trabajar más para el Señor, vamos a predicar más, vamos a ganar más para el Señor, vamos a ampliar los horizontes de evangelismo, vamos a seguir adelante. Ese es el secreto de victoria, hermano. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, sométete pues a Dios, resístete al diablo y de vosotros huirá. El diablo va a decir, mejor lo dejo tranquilo, porque va a seguir atacando. Pero lo importante es eso, tú enfócate y haz la obra de Dios, hermano. La vida es muy breve aquí en la tierra, comparado con la eternidad. La vida es muy corta para nosotros estar entreteniéndonos con lo que el enemigo quiere. El diablo quiere desenfocarnos. Hay gente que el enemigo los ha desenfocado totalmente. Y le ha cambiado la visión y su ministerio totalmente. Porque eso es lo que quiere el enemigo. Recuerda, él sabe el potencial que tiene en ti. Y él no puede tocarte, porque él no puede tocarte. Él sabe las armas que tú tienes y él no puede quitártelas, ni mucho menos. Pero si él logra desanimarte para que tú no las uses, ahí está el punto. El enemigo ganó esa batalla. Eso es lo que él quiere, ¿ok? Desanimarte para que tú las armas no las uses contra él
Y es la única forma que Él tiene, porque no puede quitarte las almas, son tuyas, Dios te las dio. Los talentos, los dones, las capacidades son tuyas. Esas grandísimas promesas que hay en la Biblia son tuyas. Lo que el enemigo quiere es que tú no las uses, es neutralizarte, y eso lo consigue desanimándote. Entonces tú no puedes permitir que el enemigo logre eso. Y eso, la única persona que lo puede hacer eres tú. No puedes decirle, Dios mío, que el diablo no me desanime. No, no. Le dice, cobrad ánimo. Eso tú tienes que hacer. Tú tienes que, cuando venga el desánimo, cada quien sabe cómo está en su corazón. Examina tu corazón. Si hay desánimo en tu vida, si te has desenfocado, si te has apartado del propósito de lo que Dios quiere contigo, tú lo sabes. El Espíritu Santo te da testimonio. Pues entonces hay que empezar de nuevo, hay que decir, espérate, aquí está el enemigo, esto me huele a azufre, Señor reprenda, en el nombre de Jesús, yo voy a contraatacar, y vuelve a las primeras obras, vuelve al primer amor, vuelve al propósito, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor, y enfócate, sin cogerle miedo al enemigo, los ataques que el enemigo te haga, no le hagas caso, tú ataca más, hazlo más para la obra de Dios, y el enemigo va a huir, y se va a ir, y te va a dar la victoria. Esta es la palabra que Dios me ha dado para ti en el día de hoy. Recíbela en el nombre del Señor Jesús. Si no tienes a Cristo, recibe a Cristo. Si estás descarriado, reconcíliate, y si estás débil espiritualmente, afírmate, para que el enemigo no te destruya. Recuerda, ese poder quiere destruirte, pero el poder de Dios quiere bendecirte. Y Él te invita para que vengas a Él, al que a Él viene no le echo fuera. Así que recíbelo como tu Señor y Salvador. Espero que esta palabra sea de bendición a tu vida. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.